En el video de hoy hablaremos sobre las horribles condiciones que soportaron las mujeres africanas en los barcos de esclavos durante la trata transatlántica de esclavos. Los barcos fueron diseñados como prisiones flotantes con espacios reducidos y techos bajos, diseñados para maximizar la cantidad de personas esclavizadas que podían ser transportadas. Los esclavizados fueron sometidos a tormentos físicos y emocionales, con enfermedades y desesperación rampantes debido a la falta de saneamiento. Destacamos el retorcido concepto de viajes de aclimatación, donde los africanos recién esclavizados fueron expuestos a duros trabajos y castigos extremos. Los miembros de la tripulación también fueron cómplices de las atrocidades, utilizando instrumentos de tortura e imponiendo una disciplina brutal. También exploraremos las complejidades morales que enfrentan quienes participan en la trata de esclavos, incluidos los antiguos capitanes de barcos de esclavos convertidos en abolicionistas como John Newton. La magnitud de la trata de esclavos y el trato inhumano sufrido por las mujeres africanas fue realmente impactante, envuelto en terribles atrocidades cometidas durante este oscuro periodo de la historia. La Sinfonía Dolorosa del Atlántico, revelando los horrores y la magnitud de la trata de esclavos. Nos enfrentamos a las experiencias profundamente inquietantes y desgarradoras que enfrentaron las mujeres africanas esclavizadas a bordo de los barcos de esclavos durante la trata transatlántica de esclavos. Las condiciones a bordo de estas prisiones flotantes eran inimaginables, con gritos y llantos de personas moribundas llenando el aire. Olaudah Equiano, un ex esclavo convertido en abolicionista, ofrece un vívido relato del horror que soportaron estas mujeres. Este capítulo de la historia de la humanidad arroja luz sobre el trato atroz de las mujeres a bordo de los barcos de esclavos y revela la magnitud de la trata de esclavos. Eran viajes profundamente inquietantes y conmovedores a través de la dolorosa Sinfonía del Atlántico, donde se vivían los horrores y la magnitud de la trata transatlántica de esclavos. Arcas infernales, la diabólica ingeniería de los barcos de esclavos y el viaje del pasado medio. Las condiciones dentro de los barcos de esclavos durante la trata de esclavos en el Atlántico eran horribles. Estos barcos fueron diseñados como prisiones flotantes con techos bajos y espacios reducidos destinados a maximizar la cantidad de personas esclavizadas que podían ser transportadas. Las cadenas y grilletes eran parte integral de la estructura y los barcos estaban diseñados para evitar la rebelión. El viaje, conocido como el pasaje medio, podía durar semanas o meses, durante los cuales los esclavizados eran sometidos a tormentos físicos y emocionales. Era destacada la insensibilidad de los traficantes de esclavos que trataban a los esclavizados como meras mercancías y a los barcos como teatros de la desesperación humana. Las condiciones en estos barcos eran tan pésimas que pueden considerarse un círculo del infierno, un abismo bajo las cubiertas que despojaba a los esclavizados de su dignidad y humanidad. El abismo bajo cubierta, un descenso al laberinto asfixiante de los barcos de los esclavos. También eran impensables las horribles condiciones que enfrentaban las mujeres africanas en los barcos de esclavos, donde eran almacenadas como leña en espacios reducidos. Las enfermedades y la desesperación proliferaban debido a la falta de saneamiento, e incluso el limitado aire fresco y la luz del sol eran lujos concedidos a discreción del capitán y la tripulación. Existía un errado y retorcido concepto de viajes de aclimatación, donde los africanos recién esclavizados fueron expuestos a trabajos duros y castigos extremos mientras aún estaban en el mar. Las palabras de John Newton, un ex capitán de un barco de esclavos convertido en abolicionista, ilustran la inquietante ironía de que los responsables de estas condiciones infernales a menudo se consideraban a sí mismos más allá de cualquier reproche moral. Navegantes en una tormenta moral, la tripulación del barco y su inestable dominio. Los miembros de la tripulación, aunque no cargaban con el mismo nivel de responsabilidad que el capitán, estaban lejos de ser inocentes de cualquier responsabilidad. James Arnold, un marinero del famoso barco Brooks, documentó en su diario los azotes y cadenas que se utilizaron contra personas esclavizadas. Los miembros de la tripulación interactuarían con los africanos esclavizados durante retorcidas sesiones de baile, donde a veces se formaban amistades frágiles. Sin embargo, mostrar excesiva bondad hacia los esclavos podría conducir a la disciplina de los marineros. También hubo casos de miembros de la tripulación que se rebelaron contra su capitán, aunque estas rebeliones muchas veces fracasaron. Las leyes y regulaciones que rodeaban la trata de esclavos intentaron traer cierta apariencia de orden, pero se vieron empañadas por las profundas heridas morales infligidas por la trata. La ley Dolben británica de 1788, por ejemplo, regulaba el número de individuos esclavizados que podían ser transportados en barcos de esclavos, pero no reconocía verdaderamente la inhumanidad del comercio. Además, la naturaleza clandestina del comercio de esclavos en regiones como las colonias españolas complicó aún más la cuestión, con muchos barcos realizando operaciones de contrabando ilegal bajo el pretexto de legitimidad. Incluso cuando las leyes se volvieron más estrictas, se encontraron lagunas jurídicas que permitieron a los barcos continuar con el comercio ilícito.
El cumplimiento a menudo se convertía en una mera formalidad y los barcos llevaban equipos de cirujano para fingir preocupación por el bienestar de los esclavos. Pan de aflicción, la siniestra gastronomía de los barcos de esclavos y las almas hambrientas en su interior. En este fragmento expondremos las duras realidades de la comida proporcionada en los barcos de esclavos. La comida que debía sustentar a los africanos esclavizados durante su viaje a través del Atlántico era una cruel parodia de la nutrición. Las comidas consistían en ingredientes de baja calidad que apenas cumplían con los requisitos mínimos para la supervivencia. Los capitanes y tripulaciones de estos barcos, muchos de los cuales conocían el derecho marítimo y el comercio internacional, calcularon mal las necesidades nutricionales de los esclavos. Este error de cálculo fue impulsado por la cruel economía de la trata de esclavos, donde se priorizaba el valor de los esclavos sobre su bienestar. Como resultado, muchos africanos esclavizados sufrieron desnutrición, escorbuto y otras enfermedades inducidas por sus dietas inadecuadas. Las horribles historias que rodean estas prácticas inhumanas de alimentación reflejan las condiciones desesperadas y desgarradoras a bordo de los barcos, donde la rebelión a menudo era provocada por la falta de mejores alimentos. El silencio que rodea esta oscura historia culinaria en los diarios y registros de los traficantes de esclavos dice mucho sobre el costo emocional y la deshumanización infligida de los individuos esclavizados. Cadenas y látigos, la brutal sinfonía de disciplina a bordo de los barcos esclavistas. El trato inhumano implicó alimentación forzada, castigos brutales y medidas disciplinarias deshumanizantes. Los capitanes y la tripulación emplearon varios instrumentos de tortura como el látigo del gato de 9 colas para mantener el dominio y reprimir la rebelión. Una de estas consecuencias la vivió el capitán John Kimber, quien enfrentó un juicio por el asesinato de una niña esclavizada enferma llamada Ann Kimber. Por otro lado, un esclavo llamado Crew fue acusado de planear una rebelión y posteriormente torturado, ejecutado y arrojado por la borda por conversar en su lengua materna. Durante la masacre de Son de 1781, 132 africanos esclavizados fueron arrojados por la borda para evitar una revuelta. El trato cruel dado a los esclavos que padecían enfermedades, quienes a menudo eran aislados o cruelmente arrojados por la borda para salvaguardar el valor financiero del cargamento. La barbarie de la trata de esclavos perpetrada no por forajidos sino por hombres que se consideraban civilizados. Aire fétido y almas afebrecidas, el virulento viaje a través de la enfermedad y la decadencia. Las condiciones que soportaron los esclavos africanos en los barcos de esclavos durante la trata transatlántica de esclavos podrían ser consideradas excesivas e inhumanas. Estos barcos estaban superpoblados y carecían de higiene básica, lo que los convertía en caldo de cultivos para enfermedades como la disentería y la viruela. El número de muertos durante algunos viajes llegó al 50%. En un caso notorio, el capitán del barco mercante de Liverpool, Timothy Wiles, incluso arrojó esclavos enfermos por la borda para evitar la propagación de enfermedades a la tripulación. A pesar de estas terribles circunstancias, los africanos esclavizados intentaron aliviar el sufrimiento mediante medicinas a base de hierbas y prácticas básicas de higiene. Además, había una jerarquía de sufrimiento basada en el género y la edad, y las mujeres y los niños experimentaban vulnerabilidades y dificultades adicionales. Jerarquías invisibles, la oscuridad estratificada de género y edad a bordo de los barcos esclavistas. Mientras que los hombres se hicieron famosos por liderar rebeliones de esclavos, las mujeres enfrentaron un tipo diferente de horror. A menudo eran separados de los hombres para minimizar el riesgo de una rebelión coordinada, pero este aislamiento los hacía vulnerables al abuso por parte de la tripulación. Los niños, considerados una amenaza física menor, también fueron sometidos a diversas formas de explotación y crueldad. Los estrechos espacios de los barcos de esclavos se convirtieron en líneas divisorias donde los individuos esclavizados formaron vínculos y comunidades, y las mujeres a menudo actuaban como cuidadoras de los niños separados. A pesar de las sombrías condiciones, hubo actos ocasionales de compasión por parte de ciertos miembros de la tripulación. Dentro de los espacios oscuros y confinados de los barcos de esclavos persistieron los ecos resistentes de las culturas robadas. Mientras los africanos esclavizados encontraban formas de expresar su herencia a través de formas fragmentadas, pero indomables de música y espiritualidad. Las canciones, tanto tradicionales como adaptadas, proporcionaron un contrapunto inquietante al crujido del barco y las implacables olas del océano, sirviendo como fuente de resistencia y solidaridad. Al final, la cultura y la espiritualidad de los africanos esclavizados encontraron una manera de florecer incluso en los rincones más oscuros de estos miserables barcos. Ecos en el abismo, la cadencia resiliente de la cultura entre cadenas. Varios aspectos de la cultura y la identidad africana se preservaron y transmitieron entre los africanos esclavizados en los barcos de esclavos. Estos fragmentos culturales, incluidas canciones, tradiciones espirituales, historias orales y creencias ancestrales, sirvieron como entretenimiento y educación clandestina para los pasajeros más jóvenes.
A pesar de las estrictas prohibiciones sobre las pertenencias personales, algunos africanos esclavizados lograron conservar talismanes físicos y artefactos que los conectaban con su herencia africana. Estos tesoros se convirtieron en referencias culturales invaluables en un mundo que ofrecía poco más que brutalidad. También existieron actos de resistencia y rebelión en barcos de esclavos, donde los africanos esclavizados orquestaron elaborados actos de desafío. A pesar de las condiciones opresivas y la vigilancia constante, la resistencia floreció como una fuerza resiliente. Ejemplos de resistencia incluyen conservar nombres africanos como un acto de rebelión silencioso pero poderoso y orquestar revueltas y levantamientos a bordo. Los propios barcos de esclavos se convirtieron en cunas inesperadas de resistencia y rebelión. Rebelión en las olas, el impulso imperecedero de resistencia en el mar. Durante estos tortuosos viajes, tuvieron lugar diversas rebeliones ocurridas en los barcos negreros, como la famosa Rebelión de la Amistad. Si bien algunas rebeliones dieron como resultado la libertad de los esclavos involucrados, muchas otras terminaron en tragedia y los esclavos fueron recapturados y enfrentaron condiciones más duras o incluso ejecución. Sin embargo, incluso en la derrota, estos actos de resistencia hicieron añicos el mito de la sumisión pasiva, demostrando que el deseo de libertad no podía ser aplastado. Las historias de resistencia a bordo llegaron a los tratados abolicionistas y proporcionaron poderosas municiones contra la trata de esclavos. Figuras como Frederick Douglass y Olaudah Equiano utilizaron estas narrativas para impulsar el movimiento abolicionista, desafiando a los lectores a enfrentar los horrores y encendiendo un deseo de cambio. Estos relatos de primera mano desempeñaron un papel vital a la hora de moldear la opinión pública e influir en la legislación, lo que en última instancia condujo a la abolición de la trata de esclavos. Las insinuaciones del amanecer, como los oscuros relatos de los barcos de esclavos, alimentaron la llama abolicionista. Siempre será importante recordar la historia y las atrocidades cometidas contra las mujeres africanas en los barcos de esclavos. Destacan las voces de personas como Equiano, William Wilberforce, Frederick Douglass y Sojourner Truth, que lucharon contra la esclavitud. Maya Angelou afirmó que aunque la historia no se puede revivir, hay que afrontarla con valentía. Basados en estas experiencias, hoy debemos ser valientes, ya que cada persona tiene el potencial de perpetuar la indiferencia o sembrar la semilla de la empatía y el cambio. El impacto duradero de esta historia y la necesidad de un mundo mejor y más compasivo, mientras los ecos del pasado continúan resonando a través del tiempo.